Hola curiosas y curiosos del marketing digital. Ya hace más de 2 meses de la Navidad y uno de los regalos más esperados por jóvenes y también adultos sigue siendo a día de hoy la PlayStation 5, la consola más difícil de conseguir de toda la historia. Y es que millones de personas se quedaron sin su consola para Navidad y aún hoy es difícil conseguirla. Pero, ¿por qué ha tenido tanto éxito? ¿Es cuestión de marketing? Más allá de las actualizaciones y nuevas funciones, lo que está claro es que la clave también recae sobre una estupenda estrategia de marketing, claro. Lo que ha hecho Sony para promocionar su nueva PlayStation ha logrado llamar la atención de todos. Y así se ha posicionado muy por encima de los lanzamientos de otras marcas, como Xbox con su nueva consola Xbox One. Pero si quieres saber por qué la estrategia de la PS5 ha sido tan genial, pues no dudes que te lo estaré explicando en este vídeo. Y también recuerda suscribirte y darle a la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana. En total son 3. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! El diseño de la nueva PS5 llamó la atención desde que salió a la luz. Algunos lo compararon con un router, con una máquina de café o incluso una galleta Oreo invertida. Pero eso bastó para que el interés empezara a crecer y la estrategia de marketing comenzara a dar sus frutos. Desde el principio hasta el final, Sony capturó audiencias de su ecosistema de forma estratégica. Cuando se da a conocer una consola, generalmente se trata de un anfitrión hablando sobre cosas que no a muchos les importa, tal como acostumbra Xbox. Sin embargo, Sony no tomó ese camino y generó expectativa por meses hasta llegar al lanzamiento y conseguir un rotundo éxito de ventas que perdura hasta hoy. Por ello, vamos a dividir la estrategia de marketing realizada para la PS5 en puntos clave, así entenderás por qué ha sido el mejor producto electrónico de 2020. Por ejemplo, empezaron con un incentivo poderoso, ya que 5 minutos después de revelar el lanzamiento de la nueva consola, dejaron saber que habría una versión nueva del juego más jugado en la PS4, que fue el GTA V. El incentivo era simple: si compras la PlayStation nueva, obtienes de regalo el GTA. Y así apuntaron a retener el público que ya disfrutó de ese título en la consola anterior. Además, es obvio que a ningún jugador le gusta perderse esas cosas gratis que se ofrecen, y más si un juego de alta gama viene incluido sin costo adicional en el lanzamiento de una consola. En conclusión, una gran forma de asegurar éxito para las preórdenes. Aunque ojo, aún hoy no ha salido esta nueva versión de GTA V, y el GTA 6 se espera que llegue dentro de más de 2 años. Pero bueno, al menos yo, que tengo la Play 5, he flipado por tener muchísimos juegos gratis, unos juegos brutales como el de Last of Us, God of War, Uncharted 4, Final Fantasy XV, Call of Duty, Batman Arkham y así un largo etcétera. Y eso, cuando empiezas a jugar en una consola nueva y tener tantos y tantos juegos, es alucinante. Aunque claro, son juegos de otra generación. Además, otra cosa que gustó mucho al fandom es que hay 2 versiones. Sí, la PlayStation ha salido con 2 versiones y Sony logró llegar a 2 partes de una comunidad que está dividida en aquellos que les gusta insertar un disco manualmente y aquellos que ya piensan que eso pasó de moda. Pero ojo, ambas opciones tienen argumentos razonables para defender su posición, pero lo que hizo PS5 es mantener esa conversación abierta sin dejar a ninguno de los 2 bandos en el olvido. Por otro lado, Sony también ha influenciado sutilmente a su audiencia hacia la compra de la versión digital, pues es más barata. Y pensando en el negocio es una decisión inteligente también, ya que el ecosistema de la PS5 podrá gastar menos en la distribución y así aumentar también su margen de ganancia, ya que los Blu-ray son más caros de distribuir y todas esas cosas. Otra cosa que gustó mucho fue el Spider-Man afroamericano, ya que en el estreno de la Play 5 mostraron a un superhéroe con distintas tonalidades en su color de piel vistas por las rasgaduras en el uniforme. Finalmente, al quitarse la máscara, apareció Miles Morales, el Spider-Man afroamericano, protagonista de la famosa cinta Spider-Man Into the Multiverse. Y obviamente esto fue un mensaje dirigido a la comunidad afroamericana en un año donde ha estado en el ojo del huracán por su lucha contra la brutalidad policial en los Estados Unidos, una causa que fue apoyada globalmente. Y esta fue la forma de Sony de hacer algo que otras marcas han hecho, y es hacer sentir a esa comunidad representada en ese producto. Pero ojo, que también hubo un estudio previo para hacer tal cosa, y es que la comunidad afroamericana es una gran audiencia en las redes sociales, y en Twitter, por ejemplo, se ha determinado que el engagement de este sector de la población supera a cualquier otro grupo demográfico, al menos en los Estados Unidos, claro.
Además, el 13% de la población estadounidense es afroamericana y tiene un poder de consumo alto equivalente al de países enteros. Y por eso fue una decisión inteligente apuntar hacia ellos en la campaña de mercadeo. Otro tema interesante es que usaron el poder del misterio, ya que Sony no reveló el precio de la PS5 ni la fecha de su salida al mercado para crear así una gran discusión al respecto, sobre todo en las redes sociales. El Bitcoin es un gran ejemplo de este tipo de estrategias, pues es un producto que mantiene la conversación abierta sobre quién lo creó y cuál es su propósito real. Asimismo, la conversación sobre el precio y la fecha oficial de lanzamiento se mantuvo como una incógnita que generaba expectativa en las audiencias. Sony pudo mantener la PS5 en el ciclo de noticias en tendencia por un buen tiempo hasta dar a conocer sus precios oficiales. Y ahora que ya hemos hablado sobre estos 4 puntos, hablemos un poco más del diseño, algo que se ha hablado bastante en las redes sociales. Ya que por más que los fanáticos de Xbox y PC desprecien a PlayStation, no ha podido evitar parecerse al diseño de la nueva consola de Sony, o al menos publicar objetos con un diseño parecido. Así, a lo largo de todo Internet, rodaron cientos de imágenes que, aunque se estuvieran burlando, estaban haciendo que el diseño de PS5 se mantuviera en la conversación. Y al final del día, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen es importante. ¿O no es así? ¿No es importante para la publicidad todo eso? Y de esta forma se logró que los propios fanáticos y también detractores de la marca hablasen y promocionaran el nuevo producto sin pagarles nada. Es algo que sucederá con otras marcas como Microsoft, pero su base de fanáticos hará ese trabajo de correr la voz a lo largo y ancho del ecosistema digital. Y es que las empresas gigantes pueden lograr promociones indirectas e incluso involuntarias en muchas situaciones. Y ojo, también hay que darle crédito al contexto donde ocurrió todo eso. La PS5 se lanzó al mundo entero en un momento donde casi todos estaban en casa, más personas están en Internet, y el lanzamiento específico no se solapaba con algún otro evento importante de streaming. Así que el timing fue perfecto para Sony, pues literalmente no tuvo competencia. Fue el evento principal del gaming ese día y su transmisión en streaming por YouTube es el evento más visto de la historia relacionada a unos videojuegos. Y sin duda, la presión ahora cae en las otras compañías como Microsoft, que deberán igualar el marketing de la PS5. De no lograrlo, Sony seguirá con el control de más del 50% del mercado por muchos años. Pero ahora, ¿por qué tardó tanto Sony en revelar el precio? Pues la revelación se hizo en el momento justo para que tras el evento de lanzamiento empezara la gente a preordenarla. Sin embargo, para muchos fue un poco tarde. El asunto es que Sony pudo perder algunas ventas garantizadas, sí, pero se debe realmente al momento de la economía actual. Este momento es parte de la recuperación económica, pero lo cierto es que con tanta incertidumbre que había hace meses, Sony consideraba riesgoso hacer proyecciones con sus precios iniciales. Además, durante ese tiempo, la compañía aprovechó y estudió esa reacción a los posibles precios de las masas en las redes. Además, claro, de ver cómo movía ficha con los precios la Xbox. Y en todo esto, lo más importante es entender que las tácticas que se usaron para esta gran estrategia de marketing no están restringidas a productos como la PS5, sino que tu marca puede aprender mucho de lo que hicieron. Como siempre, conocer a tu audiencia y lo que esperan de ti es primordial para saber si tu plan funcionará o no. Por ejemplo, si tu audiencia es de la que comparte y disfruta de los memes, es muy probable que hacer un rediseño arriesgado de tu producto funcione. Y así muchas otras cosas. Y nada, ¿qué te ha parecido el vídeo? ¿Qué piensas de esta estrategia de marketing? ¿Aún no puedes conseguir esta consola? Quiero leerte en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, darle a este botón. Y estos 2 botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.